Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Decíamos que se iba avanzando hacia el Congreso y se va a ir a una velocidad estratosférica los próximos días, las próximas horas, de cara al Congreso del PSOE y a ir alimentando nuevas situaciones cada vez más complicadas para el gobierno, que hoy tienen obviamente la mayor explicación en el tema del señor Lobato, secretario general del Partido Socialista en Madrid, y de toda la trama que ha acaecido alrededor del fiscal general. Recordemos que hoy la UCO en su informe ha dicho que tiene una participación preeminente en toda la filtración de los datos. Vamos a intentar explicar exactamente cómo ha funcionado el tema porque creemos que es muy interesante para entender por qué hablamos de una trama criminal organizada en todo este escenario. Luego nos iremos a esa entrevista que ha dado. Sí, ha dado una entrevista al señor Koldo. Muchos de ustedes no lo sabrán porque no sabemos si exactamente Koldo se va a convertir en el eje de la defensa contra Aldama, pero realmente si han elegido al personaje parece que es un error conceptual y además el medio que han elegido, un diario digital de estos de Nueva Jornada que se llama EP, seguramente es de los que menos recorrido tiene de todos los digitales, cuando seguramente todos se pelearían por entrevistar a Koldo. Hablaremos también de Aldama, ese expediente de la Guardia Civil que recordemos tildaba el ministro Bolaños en ese desacierto habitual que nos tiene acostumbrados de que sí, que él estaría en la tía. En fin, ya explicamos ayer, volveremos a explicar el tema de la Guardia Civil, lo que es una condecoración que por mucho que digan no se la dan a cualquiera y que la documentación que está aportando Aldama y va a seguir aportando va a incrementarse de cara a ese congreso del fin de semana. Todos tienen en mente ese tema. Mientras la mujer del presidente, Begoña, pues ha empezado a pedir testigos. Parece que se ha dado cuenta de que su posición, su silencio, pues no le va a favorecer para nada y empieza a maniobrar. Hoy hemos visto el discurso de Sánchez, decíamos ayer, algunos decían elecciones, nosotros nos parecía muy extraño, queríamos más en lloros y todas esas historias que le gusta tanto a Sánchez y efectivamente por ese camino hemos ido. Por cierto, se le ve un poco demacrado al presidente. Finalmente ha estallado motos contra Broncano por el uso, como dice, de la televisión pública para intentar colocar cortinas de humo en días como el de Aldama. Y hemos dejado para último la presencia de Feijóo en el Congreso de la UGT, que parece confirmar que Feijóo no acaba de entender ni los tiempos ni los lugares y sobre todo que denota una cosa importante. Aquí siempre hemos remarcado que una de las cosas, oiga, nos puede gustar más o menos, pero que hace el PSOE bastante bien es que tiene muy claro quién le puede votar, quién le vota y quién no le va a votar. Y dirige su mensaje obviamente a quién le vota y a quién hipotéticamente le puede votar. Parece que el PP de Feijóo esas tres claves electorales no las tiene claras. Da la sensación de que debe pensar alguien iluminado en el equipo de Feijóo que les puede votar todo el mundo. No sé, lo vemos a lo mejor mañana, vaya usted a saber dónde, intentando conseguir votos de gente que en principio es poco dispuesta, digamos, a darle su voto. Y saben que en política lo de convencerse es cada vez más complicado. Hoy ha sido un ejemplo claro, porque lo único que ha conseguido yendo a ese congreso del UGT, pues es que se rían de él, que votantes que dudaban si acercarse o no al PP, pues hayan desistido a hacerlo. Y alejar a votantes es el mayor error que se puede hacer en la política actual. Hablaremos de eso como última historia del programa de hoy. Si os parece, empezamos avanzando hacia el Congreso del PSOE del fin de semana con la historia de Lobato, que empezó toda esta historia cuando empezó a salir ayer como Yo Claudio, que incluso podríamos decir que le daba un aire pintoresco, es el periodista Chicote, que por cierto nada que ver con el Alberto Chicote, con el cocinero, que sepamos, a lo mejor son primos, pero no lo sabemos, pero que le dio hasta un aire pintoresco y que en vez de recoger ese guante
el propio Lobato, lo que ha hecho es enredarse y pasar de ser yo Claudio a yo tonto, porque no tiene otra explicación lo que está haciendo el señor Lobato. Que recuerden, cuando salió la publicación, ayer a última hora, se empeñó en negarla, en decir que él había registrado algo que es irregistrable, que no le habían dado los datos, y al final convirtió todo en un mare magnum de conflicto que en las últimas horas, con las declaraciones del propio periodista, que fue acompañado del director adjunto del medio, parece que derrotan claramente las mentiras de Lobato y confirman la información previa que ponen un gran apuro, obviamente, no solo al señor Lobato, al que ya exigen desde el propio Partido Socialista su dimisión, lo querían echar antes, pero ahora lo exigen más por la metedura de pata y por la falta de confianza que ha transmitido. Como es una historia, no es tanto compleja, como, vamos a decirlo así, como necesaria de explicar, vamos a intentar explicarla de una manera didáctica. Tenemos por un lado la Fiscalía General, con algunos de sus fiscales estaban negociando el novio de Aldama, por Dios, de Ayuso. Por otro lado tenemos al señor Óscar López, a su jefa de gabinete, la señora Pilar Sánchez, hacia abajo, hacia arriba, su presidente, el señor Pedro Sánchez, y por otro lado, el secretario general del Partido Socialista en Madrid, el señor Lobato. Pues según la UCO, la participación preeminente del fiscal general, se desprende de su informe, es el elemento fundamental, y que la primera filtración, el documento delictivo, vamos a decirlo así, viene de la mano del señor fiscal general. Y el fiscal general traspasa esos datos. Y aquí viene la primera duda existencial. Bien al señor presidente Pedro Sánchez, bien a su jefe de gabinete, señor Óscar López. Y estos deciden, no sabemos si uno u otro, es algo que se va a poner interesante, a través de su jefa de gabinete, la señora Pilar Sánchez, pasárselo a Lobato para que lo use contra la señora Ayuso ante las graves acusaciones que había contra su novio. Lobato, recuerden, que es técnico de Hacienda, este es un factor fundamental, lee la documentación y se niega, como indica el medio, a usarlo contra Ayuso hasta considera que no aparezca en medios. Porque tiene claro como técnico de Hacienda que no puede haber accedido a esa información de ninguna manera, y él obviamente no le protege las fuentes, no es periodista. Pero hace una cosa adicional, y es que ante la vista de los documentos que considera que son un delito, y aquí tiene un grave problema el señor Lobato, va al notario a levantar acta de los mismos. Y tiene un problema porque le cita a raíz de esta información el próximo viernes el Supremo a las 10 de la mañana como testigo y le exige llevar el acta. Y si el acta dice lo que parece que dice, y lo que dice el medio que parece que se confirma, pues Lobato lo que habría hecho es guardarse un as en la manga que incriminaba a la jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López Pilar Sánchez. Pero Lobato, cuando sale la información, que además había contrastado él en persona a las 4 de la tarde en una cafetería, pues niega la mayor, se inventa una historia extraña de que es lo que había registrado en el notario, vaya usted a saber qué era, pero obviamente la petición del juez del Supremo para el viernes es que lleve el acta que está elevada en la notaría. Como saben, esos documentos no se pueden modificar. Bueno, en este país puede pasar cualquier cosa, pero no deberían modificarse. Con lo cual se va a presentar el señor Lobato en el juez en calidad de testigo con un papel que reconocerá que le habían pasado datos
que no se pueden pasar, es decir, un delito, y con un problema para él adicional. Conocedor de un delito, en vez de denunciarlo, se lo guarda y lo eleva a público ante el notario. Con lo cual, tiene todos los números el señor Lobato de entrar el viernes como testigo y salir como imputado. Y a partir de aquí tiras hacia arriba, porque obviamente citada Pilar Sánchez, jefa de gabinete de Óscar López, tiene dos opciones. Decir que ha sido una iniciativa suya, que se lo va a creer, pues Rita la canta ahora, o decir que cumplía órdenes de Óscar López. Recuerden, ministro y aforado, en aquel momento jefe de gabinete de Sánchez. Con lo cual, asciende el tema a Óscar López, y aquí es donde viene otra de las cosas más interesantes de este caso. Es aquello de ¿qué fue primero, la gallina o los huevos? La pregunta es, ¿tiene la iniciativa suficiente el fiscal general para buscar las cosquillas a Ayuso? ¿Tiene algún sentido que el fiscal general busque las cosquillas a Ayuso a través de su novio? ¿O tiene más coherencia que desde presidencia del gobierno, bien directamente al señor Óscar López por instrucciones de Pedro Sánchez, o bien por iniciativa particular, que creemos que no la tiene este señor, piden al fiscal general, siendo conocedores, por casualidad o no, de que existe ese expediente, los datos confidenciales de ese expediente? Y fíjense que de golpe tenemos fiscal general imputado, secretario general del PSOE en Madrid imputado, en lógica, jefa de gabinete de Óscar López imputado, ministro actual, en aquel momento jefe de gabinete, imputado. ¿Alguien se cree? Y esta es la gran reflexión, ¿alguien se cree que Sánchez no sabe que su mujer está imputada, no sabe que su hermano está imputado, no sabe que su padre está investigado, no sabe que su jefe de gabinete está imputado, no sabe que su fiscal general está imputado, no sabe que su secretario general en Madrid está imputado, no sabe que su mano derecha está imputada, no sabe que quien le guardó los votos para llegar a secretario general está imputado, su actual secretario general, del secretario de organización del partido, Santos Cerdán, investigado para ser imputado. ¿Alguien se cree de verdad que todo esto son elementos individuales cuya conexión no es Pedro Sánchez? ¿Alguien de verdad lo cree? ¿Alguien de verdad se cree que Pedro Sánchez desconoce todo esto? Porque fíjense, si habláramos de lugartenientes de la mafia, diríamos que todos solo reportan a una persona, que es al capo de Totti Capi. No es italiano, no sé si lo he dicho bien, Todos reportan al mismo. El mismo que el fin de semana tiene el Congreso, donde quieren echar antes del Congreso ya al señor Lobato, ya lo querían echar antes, pero ahora con más ganas. Y algunos se preguntan, si resulta que Sánchez elige muy mal a sus colaboradores, todos imputados, elige muy mal a su señora, elige muy mal a su hermano, esto no se elige, ya lo saben, a su padre, a ver si resulta que es adoptado, porque claro, se puede separar de la mujer, puede renegar del hermano, del padre no sabemos exactamente cómo sería, pero es que todo empieza a ser kafkiano. Y Lobato, que ha tenido la oportunidad, no diremos de liderar el partido, porque tampoco se le ve un tío muy espabilado, pero sí de poder ser el yo Claudio, que dentro de una situación crítica, el menos descerebrado, pero un poco honrado, puede llegar al poder, pues ha pasado a ser el yo tonto, porque ha pasado de tener las cartas para jugar la partida a seguramente ser imputado. Y ojo que todo esto que estamos hablando, nos referimos principalmente al fiscal general, pueden llegar a 4 o 6 años de cárcel. Que no estamos hablando de tonterías.
Y recuerden, quien hace la batalla contra el gobierno, jueces y algunos medios. La oposición ni está ni se le espera. Se pide la dimisión del fiscal general. Se pide desde el entorno socialista la dimisión del secretario general del Partido Socialista en Madrid. Es obvio y notorio, que lo dice el informe la UCO, que los datos provienen del fiscal general, de la Fiscalía, y es obvio y notorio que seguramente es de esos delitos más fáciles de demostrar que existen en mucho tiempo en este país. No dimite el fiscal general, veremos cómo llega a final de semana. Pero claro, esta no deja de ser una de las pequeñas tramas que, como quien dice, hasta ayer, lo del fiscal general lo comentamos anoche, pero lo de Lobato también, pero hace 2 días del fiscal general, que se iba a complicar, pero poco más, porque el movimiento de Lobato de guardarse esas actas, pues no sabemos a qué sentido responde, pero el viernes, cuando las tenga que descubrir delante del juez, va a dejar en evidencia a todo un ex jefe de gabinete del presidente Sánchez, a horas del Congreso Socialista que le va a encumbrar como líder único y líder amado. Y alguna mente pensante, que cada vez son menos en el Partido Socialista, pues debe haber pensado de que contra Aldama vamos a enviar a alguien que se haya relacionado mucho con él, y han pensado en Koldo. Supongo muchos no lo han visto, pero hoy ha hecho una entrevista a Koldo. Digo, no lo han visto porque ha salido en un diario digital de estos de Nueva Jornada, personalmente de los de Nueva Jornada menos visible, un diario se llama epe.es. 10 preguntas, 15 preguntas, respuestas inconexas, miente, no han recibido jamás dinero, no conocen, ahora resulta que Koldo debía saber la agenda de todos, porque dice literalmente, no conocen a Aldama, ni este. No sabíamos si Koldo resulta que era la inteligencia del gobierno y sabía todas las reuniones del mundo mundial, explicando historias un poco para intentar, ¿cómo diríamos esto? Para intentar engrandecer su figura con aquello de que yo estuve muchos años de escolta en el País Vasco y nadie me lo agradeció. Y dice, sí, ¿qué tiene que ver? Se ha chorizado. Y donde queremos ir es que si el principal movimiento de defensa contra las declaraciones de Aldama por parte del gobierno socialista es movilizar a Koldo, pues ¿qué quieren que les diga? Torrente nunca ha tenido muy buenas praxis. Torrente sabemos todos que es el otro ministro, pero bueno, este también es así grandote como él, pues también le va bastante a pelo. Y lo cierto es que ni saben elegir el medio, ni saben elegir qué comunicar, y lo único que hacen con estas manifestaciones es que mejor no las lea mucha gente, ni sobre todo los jueces que llevan casos con estas personas. Porque lo que te queda claro es que Koldo, tras lo de Aldama, es seguramente el más débil a día de hoy, sin contar la Jessie, obviamente, pero la Jessie debe saber poco o nada. Koldo tiene 2 opciones, seguir fiel como Ábalos al partido y que las pruebas de Aldama sean concluyentes, o intentar hacer lo que ha hecho Aldama, llegar a un acuerdo, porque Koldo tiene una diferencia con Aldama. Quizá Aldama llevó al presidente, como ha dicho, pues a viajes privados, vamos a decirlo así. Pero Koldo es que conoce a Sánchez de custodiarle los votos. Y Koldo sí que tenía línea directa con Sánchez, por lo que dice Aldama, con lo cual tendría información más jugosa de la que el propio Aldama tiene. Otra es que Koldo no haya sido capaz de guardar un papel, que eso también nos lo creemos. Porque parece el típico normal votante socialista que se cree todo y luego mete la mano y se le dan un poquito, tampoco se queja. Porque Aldama está claro que todo lo que ha dicho lo ha refrendado con datos e informes y como explicábamos ayer, si se le ha aceptado la libertad
provisional es porque ha aportado ya documentación. Nadie se piense que esto funciona en, oye, yo te dejo libre, pero mañana me traes documentos. Hombre, no, que los jueces tampoco son gilipollas. Ya ha aportado documentación que daría forma a mucho de lo que ha dicho, falta aportar más documentación que, como hemos dicho, tiene en su poder totalmente la UCO pendiente de ese nuevo informe. Es cierto que el ejemplo más claro ya ha sido la respuesta inmediata a sus declaraciones aquellas. Recuerden que algún medio hablaba del MI6, nosotros que nos hemos tragado el vídeo de la declaración dijimos que no, hablaba del FBI y la CIA, y hablaba sobre todo del contacto con la Guardia Civil, que le habían dado una medalla. A todo eso el ministro Bolaños dijo sería la tía, en plan cachondeo. Bolaños confirma que solamente sería el número 1 de su promoción, pero que no se documenta nada este buen hombre cuando abre la boca. Porque intentar ir a la humillación, vamos a decirlo así, si no tienes las buenas cartas, quedas en ridículo, Félix, en ridículo. Y está claro que uno cuando dice una frase, como el señor Aldama, tengo una medalla de la Guardia Civil que está publicada en el BOE, hombre, aunque no conozcas al personaje, dices, hostia, el BOE es público, nos va a costar medio telediario encontrarlo. Nadie dice una cosa así porque de un error así se desprendería que todo lo manifestado es erróneo, pero de un acierto así se manifiesta lo contrario, que todo lo que ha dicho debe ser cierto. Y es lo que le está pasando ahora mismo al Partido Socialista. ¿Qué es información de Aldama? Se ha confirmado con el vídeo, que suponemos lo tenía algún amigo, de Aldama cuando le dan la medalla con el expediente de la Guardia Civil, que como ha dicho alguno, hoy comentaba, no, esto va a salir en público, ya veremos, porque nosotros insistimos, las medallas no se las dan aquí, por mucho que diga Marlaska, al primero que pasa por la calle, no, has de haber hecho algo. Bueno, a lo mejor resulta que Aldama iba por la carretera y salvó un gatito, la Guardia Civil le ha dado una medalla. Si alguien se lo quiere creer, que UCO 2, que se dedica al antiterrorismo, le da una medalla por salvar gatitos, oiga, cada uno se puede creer lo que quiera. Nosotros no nos lo creemos. Y por eso solamente su expediente va a ser difícil de ver, porque es probable que esté clasificado. ¿Qué hace Aldama? Pues miren, les digo la verdad, ni lo sabemos, ni nos interesa, pero sí que es cierto que debía hacer algo en consonancia con la seguridad del Estado. Y algo que no debía tener ninguna vinculación con la trama delictiva. Probablemente alguna información sobre Venezuela, alguna información de México, de algún tipo de cártel, es lo más probable, y la financiación de algún cártel de organizaciones terroristas. Lo hemos dejado ir ahí por si alguien lo quiere escuchar. Con lo cual, su servicio, miren, nosotros hemos oído todo sobre Aldama estos días, pues seguramente fue eficaz. Y eso no se lo puede quitar nadie, por mucho que Marlaska intente quitárselo. Y eso, sobre todo, da verosimilitud a todo lo dicho, más la información que ya ha aportado al juzgado, más la información que va a aportar seguramente miércoles, jueves, al juzgado, para intentar hacer explotar todavía un poquito más el Congreso del PSOE. Porque hay dos cosas fundamentales que ahora se pueden imaginar. Con todo lo que ha hablado Sánchez estos días, desmentidos incluidos, con todo lo que ha hablado Koldo, que es lo de menos, desmentidos incluidos, con todo lo que ha hablado Santos Cerdán, ¿ustedes se imaginan una foto amigable de Santos Cerdán y Aldama? Una foto amigable de Aldama con Begoña Gómez. ¿Algún documento? Hoy ha aparecido, no sé si lo han visto, un carpesano de los que está habitualmente en la Moncloa, que ha aportado algún amigo de Aldama, en este caso al diario El Debate. Hay dos juegos. Los documentos oficiales, que ya están muchos en manos del juez, que todos están en manos de la UCO, pero que hay que organizarlos, y que muchos, obviamente, están
en manos de Aldama. Y luego en la parte de socios, amigos, compañeros de viaje, etcétera, que son los que filtran las cosas menos delictivas, como decíamos anoche, pero que sirven más para reforzar las declaraciones de Aldama. El Carpesano, fotos, se imaginarán que una foto con Sánchez, pues es muy espectacular, pero no aporta ningún delito, todo el mundo se puede hacer fotos, pero son de esas pequeñas gotas o grandes gotas que van impregnando que estamos delante de una trama criminal organizada. Y empieza a verse un poco que alguno empieza a intentar navegar solo. Ya hablamos de Begoña Gómez, que hoy por primera vez ha pedido llamar a testigos al juez Peinado por el tema del software. Se hace muy curioso porque ella, que quería colaborar, ahora parece que empieza a entender que está en una situación cada vez más complicada por sus silencios. Su estrategia ha sido un desastre, vamos a decirlo así claro. Camacho es muy mal abogado, vamos a decirlo, lo dijimos el primer día, que sabían de comunicación en el PSOE, de jurídico, al lado de Choclán, pues no tienen nada que hacer. Hoy ha recordado, ¿saben? Esa señora que estuvo casada con el juez de la audiencia, si no me equivoco, Elisa Beni, ha dicho que ella, si hubiera algún apuro, siempre elegiría a Choclán antes que a Camacho, pero aparte lo ha hecho con una sorna, como diciendo, vamos, a Camacho no lo elijo ni para atrás. Esa es la realidad a día de hoy. Begoña parece que tiene que empezar a maniobrar porque las cosas se le ponen complicadas. Y además, hoy ha tenido ese momento del discurso nuestro líder amado, el señor Sánchez, a las 9 de la mañana, que anoche ya decíamos que había gente que decía que podía convocar elecciones y a nosotros nos parecía muy extraño. Congreso, nombramiento de ministra a las 9:30 de la mañana, parecía más que iba a ser ese típico discurso de lloriqueo, de la derecha, el PP. Pues miren, ha sido eso. Le hemos aguantado 5 minutos, les vamos a confesar. Luego, bueno, teníamos que hacer cosas más interesantes que escuchar a Sánchez y realmente fíjense que prácticamente ocupó más líneas ayer noche que hoy durante todo el día. Y eso es síntoma claro de que no tenía ningún sentido hacer la declaración para una simple modificación del Consejo de Ministros. Se les complica todo de cara al Congreso y cada vez se equivocan más. Y hoy, por cierto, ha sido la noche donde el señor Pablo Motos pues se ha rebelado contra las mentiras, vamos a decirlo así, de Broncano. Ya lo hemos explicado algún día, pero hoy no se ha dado ganas, ya que ha hablado el señor Motos, de incidir en el tema. Un tema de derechos. Oiga, tenemos los derechos para entrevistar a este señor antes que ustedes. Ustedes mienten diciendo que lo han entrevistado, diciendo a los espectadores que han ido a ese programa. Ya les invitamos otro día porque hoy no han podido ver ninguna entrevista. Cuando realmente la entrevista se hizo, pasa que no se puede emitir por un tema de derechos, lo básico y fundamental en los medios de comunicación y escritos, los derechos, que parece que Broncano no sabe. Yo ya he defendido a su equipo, Pablo Motos, aparte ha hecho una cosa muy inteligente, para nuestro gusto. Ha hablado de que su equipo es muy profesional, algo que aquí hemos dicho. Es la diferencia de tener niños que se mean en la cama en tu equipo o tener profesionales en tu equipo. Cosas básicas, elementales. Y y Motos se ha cargado contra el uso que se ha hecho de esa situación para, como ha dicho, ponerla en primera noticia de telediarios. Se ha olvidado de hablar de la cadena SER y todos esos medios basura, pero bueno, que lo han puesto en primera noticia disparando contra él para no hablar del caso Aldama u otros casos que afectan al gobierno. El uso, la prostitución de los medios públicos es cada vez más evidente. Felicidades a Motos. Además, creo que ha explicado que tuvo mejor audiencia la semana pasada, algo que también nosotros explicamos hace meses que sucedería con el paso del tiempo. Y hemos dejado para lo último a nuestro amigo Alberto Núñez, que saben que se ha ido ya al Congreso del UGT, luego ha venido Yolanda Díaz y lo ha puesto a parir. Él ha intentado hacer un chiste de que aquí no me van a votar, jajaja, y no sé qué leches. Alberto, si no te van a votar,
¿por qué no vas a sitios donde te vayan a votar? Tiene muy claro el Partido Socialista a quién debe dirigir su mensaje y el señor Feijóo o su equipo asesores parece que no tienen ni puta idea a dónde deben dirigirse. Porque lo que ha hecho hoy es, en ese congreso no ha conseguido ni un voto, Feijóo. Ni un voto. Y dos, seguramente ese ala un poco más alejado del centro de votantes de Feijóo, pues no les ha gustado nada, con lo cual ha perdido votantes y no ha recuperado ninguno. Estrategia política, un 0 a la izquierda, Feijóo, un 0 a la izquierda. Estás muerto. Recuerden que decíamos otro día, del señor Ábalos, que estaba muerto y él no lo sabía. Se confirmó. Pues Feijóo, estás muerto y no lo sabes. No lo sabes. Y eso es un problema, porque las encuestas siguen dando la victoria de la suma del PP y Vox, se van nuevamente a 190, a 195, son encuestas, también hay que decirlo. Pero claro, ¿qué pasa si solo el PP suma menos que todo el Frankenstein? ¿Vox va a regalarle sus votos al PP a cambio de Feijóo o va a hacer lo que ya hemos comentado en más de una ocasión? Exigir que haya un candidato independiente como presidente, no Feijóo. Si no, no les apoyan. Y aquí viene una duda existencial. Si eso lo sabe el PP, si eso lo sabe Vox, pues sobre todo si lo sabe el PP, que va a ir así, que ellos solos no van a sumar. Además, con esa historia que explican del PNV y Junts, como si fuera el PNV y Junts de hace 5 años. Joder, como se explica, y es bastante evidente en el caso del PNV tenía un enemigo en el País Vasco, que era el PSOE. Con el PSOE desaparecido, el enemigo es Bildu. Con lo cual, es muy difícil ya que se acerque al Partido Popular, porque no le aporta nada, señor Feijóo, que vive en la política de hace 35 años. En los clásicos. Solo falta que nos aparezca un día leyendo La Ilíada o alguna obra clásica de vaya usted a saber quién. La realidad es que Feijóo es un cadáver político y no lo sabe. Y en el PP, no en el PP que rodea a Feijóo, que obviamente está rodeado de incompetentes, Cuquita, Borjita, Elías, que ya no sabemos dónde está, pero sí que deberían empezar a pensar que si esa va a ser la apuesta de Vox, pues quizá cambiar el candidato, para que a lo mejor sí que puedan irse a 170, con alguna candidata. Y miren, ya que hay una reflexión a muchos del PP de esos varones y tal, que deberían pensar un poco, ¿qué es mejor? ¿Rendir pleitesía a un perdedor o a pintarse un carro de un ganador aunque no te caiga bien? Son políticos. No funcionan por honor. No funcionan por decencia. Funcionan por cargos y dinero. Y todos esos varones tendrían oportunidades de colocarse a tutti pleni. Porque en un gobierno hay muchos lugares donde colocar a la gente. Esa es la realidad que parece que ni el PP actual entienden. Esta semana, camino del Congreso, como hemos dicho, de Sevilla, del Partido Socialista, quieren descabalgar al señor Lobato, suponemos pasará en las próximas horas o el propio viernes luego de ser imputado de su declaración. Vamos a ver a quién se le saca también en esta senda del camino, porque se imaginarán que el objetivo claro ya es Sánchez. Esta es la guerra de Sánchez, que se va a llevar por delante al Partido Socialista de una manera clara y rotunda. Otra oportunidad que ha perdido alguno, en este caso Lobato, al pasar de yo Claudio a yo tonto, de hacer entender que en el socialismo había gente más o menos honrada. Con lo visto, ni son honrados, ni son valientes. Poco se puede esperar de esta gente. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana, noche de martes a miércoles,
Como decimos, esta semana va a ser un continuado de información. ¿Quién se aburra? Pues seguramente no entenderá que la política intensa es la que estamos viviendo estos días. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.